Arranco con la idea que es la idea básica, que no tenemos que olvidar, de que la salvación es por gracia. Nosotros en nuestro castellano no usamos mucho ese término, o no lo usamos directamente, ¿verdad? Pero la salvación es por gracia quiere decir que la salvación es un regalo, ¿sí? Que la salvación es un regalo. Digo esto porque a veces nosotros, capaz que entre nosotros nos entendemos, pero otros por ahí que no tienen por ahí la lectura que nosotros tenemos de la Biblia no lo entienden. La salvación es un regalo. La Biblia no dice, no usa ese término, la Biblia usa el término que la salvación es por gracia. Y si yo tuviera que elegir un versículo que resume la salvación, hay más de uno, obviamente. Uno de mis preferidos es Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Para mí este pasaje resume muy bien lo que es la salvación por gracia. Dice Efesios 2, 8 y 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Lo tiene todo este versículo para definir la salvación. En primer lugar dice que nosotros, que Dios nos ha salvado, que Dios nos regala la salvación, Él nos ha salvado por medio de la fe. La fe es el vehículo que permite tomar el regalo y hacerlo mío. Yo te puedo regalar algo a vos, pero no necesariamente vos podés aceptarlo o podés creer que te lo estoy regalando. La fe me permite creer, aceptar y apropiarme de ese regalo que Dios me da. La segunda parte dice que esta salvación no nació de nosotros, sino que es un don de Dios. Don y regalo es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Así que la primera parte me dice que la salvación yo la puedo obtener, me la puedo apropiar por medio de la fe. En segundo lugar dice que la salvación es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice que no es el resultado de las obras, no es el resultado de la buena conducta ni de la obediencia, sino, ¿por qué dice que no es el resultado de las obras? Para que nadie se vanagloríe, para que nadie diga, yo me salvo porque soy genial en esto, en aquello, porque soy mejor que ustedes, por lo que sea. Como no es el resultado de las obras y es un regalo de Dios, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Así que este versículo me parece que resume muy bien el concepto de salvación, ¿sí? Ahora, creo yo que tenemos que transitar algunos pasos para que esa salvación sea efectiva en nuestra vida, para que ese regalo pueda ser efectivo en nuestra vida. Si yo tuviera que, miren, lo que voy a mencionar no es el orden, ¿sí? No me atrevería a poner estos pasos en orden, ¿sí? Primero, segundo, tercero. Sí voy a mencionar el primero, que creo que este es el primero y que si este paso se da, todos los otros es posible que se den también. Pero si este primer paso no se da, los otros no se van a dar. Pero no quiere decir que, como los mencioné, es el orden estricto con que se tienen que dar. El primero sí. El primero es no resistirnos a la voz del Espíritu Santo. Hebreos 3:15 dice, si ustedes hoy oyen su voz, ¿la voz de quién? Del Espíritu Santo, porque viene hablando del Espíritu Santo, no endurezcan su corazón. Ustedes saben que en la Biblia el corazón hace referencia ¿a qué? A nuestra mente. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, si ustedes hoy oyen la voz del Espíritu Santo, que los llama, ¿sí? No se resistan, sean dóciles, escuchen y acepten. Este es el primer paso y es fundamental. ¿Por qué? Porque si vos te resistís a la voz del Espíritu Santo, el resto de los pasos no se va a poder dar. Acá te atrancás, ¿me entiendes? Esta es la puerta de entrada para que sigas transitando el camino. Entonces, el primer paso es no resistirnos a la voz del Espíritu Santo cuando Él nos llama al arrepentimiento, cuando nos quiere convencer de pecado, cuando Él nos quiere guiar. Después van a venir otros, ¿sí? Ahora, como dije recién, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Listo, yo decido no resistirme a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo si yo no me resisto a su llamado? Bueno, Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que si yo no me resisto a la voz del Espíritu Santo, lo que Él va a hacer es convencerme de que soy un pecador, ¿sí? De que mis justicias
como dice Isaías 64:6, no son suficientes para salvarme, y de que viene un juicio y yo necesito desesperadamente ¿qué? Un Salvador para poder salir inocente de ese juicio. Obviamente, Romanos 3, del 10 al 12, dice que todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno, dice el versículo 12, o sea que el Espíritu Santo me va a convencer de que esa es mi condición, y una vez que yo, que no me resisto al Espíritu Santo, me convence de que esa es mi condición, ahí quedo abierto a la posibilidad de recibir ¿a quién? A Jesucristo como mi Salvador. Y justamente ese es el próximo paso, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A quienes creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Así que hagamos un breve repaso. El Espíritu Santo quiere llamarte al arrepentimiento. El Espíritu Santo quiere convencerte de pecado y convencerte de cuál es tu condición, que vos sos un pecador que necesitas un Salvador. Si vos no te resistís, ¿sí? A la voz del Espíritu Santo, Él te convence que sos un pecador, te convence de que necesitas un Salvador, ¿sí? Y entonces ahora vos recibís ¿a quién? Según Juan 1:12, a Jesucristo como tu Salvador. Y creés que Él te puede salvar, ¿sí? Y entonces, porque creés que Él te puede salvar y lo recibís como tu Salvador, ahora vos sos hecho hijo de Dios. Pasás a ser parte de la familia celestial, ¿sí? El próximo paso que quiero mencionar es el arrepentimiento. Y acá me voy a detener un poquito. Vengo rápido hasta acá, pero acá me detengo un poquito. El versículo que define perfectamente lo que es el arrepentimiento es Romanos 2:4. No hay otro versículo que defina mejor lo que es arrepentimiento que Romanos 2:4, ¿sí? Y lo vamos a leer. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad o su bondad busca llevarte al arrepentimiento? ¿Qué es lo que me lleva al arrepentimiento? Observar, contemplar, apreciar la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. Este versículo dice eso, que lo que me lleva al arrepentimiento es cuando yo contemplo, observo, aprecio, entiendo la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios. ¿Por qué me quiero detener en este punto un poco más? Porque nosotros somos, o el cristianismo en general, tiende a confundir arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es cuando yo me siento mal por cosechar las consecuencias de mis malas decisiones. Pero arrepentimiento es cuando yo me siento mal por la vida que llevo, cuando contemplo todas las cosas buenas que Dios hace por mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Y déjenme darles un ejemplo. Supongamos que yo soy adolescente. Usen la imaginación, sé que está lejos mi figura de la adolescencia, pero supongamos que yo soy adolescente. Entonces, yo le robo el auto a mis padres. Sin que, obvio, si es robo porque no se van a enterar. Si no, ¿me entienden, no? Y salgo a pasear con el auto, mis amigos y demás. Y esto no lo hago una vez, lo hago sistemáticamente, ¿verdad? Ahora, yo voy, saco el auto sin permiso, ando, llego, nadie se entera, está todo bien. Pienso yo que para mí está todo bien. Hasta que un día saco el auto, como siempre lo hice, sin permiso, y cuando llevo 10 cuadras, en una esquina, alguien me choca el auto. Y ahí entonces me agarra un dolor muy profundo que nunca había sentido las otras veces que yo robaba el auto, ¿no? Y ese dolor profundo, normalmente decimos que es arrepentimiento. O sea, me agarra un dolor que yo digo, mirá lo que nunca más voy a sacar el auto. Porque el remordimiento también genera un cambio de conducta. El problema es que el cambio de conducta generado por el remordimiento dura hasta que el dolor, mientras dura el dolor. Cuando el dolor pasa, el cambio de conducta también pasa.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo siento un dolor profundo, pero ¿por qué siento un dolor profundo? ¿Porque le saqué el auto sin permiso? No, porque me salió mal la jugada. Porque todas las otras veces la jugada me había salido bien, yo lo sacaba y lo traía, no pasaba nada, y yo no sentía ningún dolor. Pero ahora que estoy cosechando las consecuencias de mis malas decisiones, porque me van a atrapar, o sea, se van a dar cuenta que robo el auto, y en segundo lugar, encima lo traigo abollado, ahora siento dolor. ¿Me entienden? Eso es remordimiento. ¿Qué sería arrepentimiento? Usando el mismo ejemplo. Arrepentimiento sería que yo saco el auto a mis padres, le saco el auto a mis padres, y voy manejando, y el Espíritu Santo me habla a mi mente, y empiezo a pensar, yo digo, mis padres son muy buenos para que yo les haga esto. Ellos no merecen que yo les robe el auto, porque ellos se portan muy bien conmigo. Me dan todo lo que necesito, siempre me han amado, siempre me han apreciado, siempre me han ayudado en lo que han podido, tienen buena disposición conmigo. Ellos no se merecen que yo los trate así. Entonces, nunca más les voy a robar el auto. ¿Qué fue lo que produjo ahora este cambio de conducta? Apreciar la bondad, el amor de mis padres. ¿Se dan cuenta? Eso es arrepentimiento. Cuando yo aprecio, entiendo, vivo, o sea, el amor de Dios, cuando yo aprecio y entiendo el amor de Dios, eso a mí me genera o me lleva o me guía al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que decidir cambiar la conducta equivocada que yo tengo. ¿Queda claro la diferencia? Muchos de nosotros muchas veces sentimos remordimiento y lo confundimos con arrepentimiento, pero son dos cosas totalmente diferentes. El próximo paso que tenemos que dar invariablemente es confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Uno tiene que confesar el pecado no porque Dios no lo sepa, o Dios se va a enterar cuando yo se lo confiese. No, el confesar me hace bien a mí, porque el confesar me hace reconocer que soy un pecador, me hace reconocer la falta, me hace reconocer que tengo que cambiar y me hace reconocer la necesidad de un Salvador. Entonces, invariablemente yo necesito confesar el pecado, no porque Dios no lo sepa, sino porque yo lo necesito. A mí me hace bien confesarlo. Y luego de confesar el pecado, viene el perdón. Hechos 13:38 dice, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, viene el perdón. Perdón que Dios siempre está casi desesperado o desesperado por otorgarnos, ¿no? Por otorgarnos a nosotros. Me quiero detener un poquito en este último punto del perdón. Porque la Biblia habla del perdón de dos maneras diferentes, ¿sí? Es como la misma idea, pero expresada de dos maneras diferentes. Y esta doble manera de expresar enriquece muchísimo el concepto. La Biblia va a decir que nosotros somos culpables, fuimos perdonados, entonces somos salvos. Y en la misma línea de pensamiento va a decir lo mismo con otras palabras. Va a decir que yo soy injusto, que soy justificado, entonces que soy salvo. En la Biblia, justificados y perdonados son sinónimos. Son exactamente lo mismo, son sinónimos. Pero ¿por qué Dios nos da esta doble palabra? O estas dos maneras de expresar la misma idea. Porque se enriquece mucho el texto, se enriquece mucho el concepto, ¿sí? Justificar es si bien perdonar está muy bueno, me gusta mucho justificar, o el concepto de justificar. Y déjeme dar algún ejemplo, que posiblemente lo he dado en algún otro contexto, pero quiero darlo ahora también porque me parece que va a venir bien. Supongamos que Santino falta el lunes al colegio, ¿sí? Falta. Así que toman lista y dice Santino, ausente, te ponen una A de ausente, ¿sí? Bien. Ahora el martes él va al colegio y lleva un justificativo del médico, porque resulta que el lunes faltó porque fue al
médico. Cuando él entrega el justificativo, la preceptora, ¿sí?, no le borra el ausente. Es un ausente justificado y cuenta como presente. ¿Se da cuenta? Es un ausente justificado y cuenta como presente. Así pasa con nosotros. Justificar significa ser declarados justos. Hay un pasaje clave que nosotros tenemos que para mí también explica muy bien la salvación, que es Romanos 3:24. Dice, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Recuerden que justificados y perdonados es lo mismo. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Así como Santino estaba ausente, pero porque presentó un justificativo, ahora es ausente, se convierte en un ausente justificado y equivale a un presente, así nosotros somos injustos, pero cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, recibo su justicia. Entonces soy justificado por la justicia de Cristo. Entonces yo sigo siendo injusto, pero ahora tengo un justificativo. Ese justificativo se llama la sangre de Jesús. Entonces sigo siendo injusto, pero soy declarado justo por la sangre de Jesús. ¿Me entienden? Sigo siendo injusto, pero soy declarado justo, justificado según la Biblia, por la sangre de Cristo. ¿Hasta cuándo esto va a ser así? ¿Hasta cuándo yo voy a ser injusto y voy a necesitar ser justificado por la sangre de Cristo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Como dice 1 Corintios 15:51, hasta que Cristo, cuando venga en su segunda venida, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en esa transformación que seremos transformados en todas las áreas, también Dios nos cambiará la naturaleza. Cambiará esta naturaleza pecaminosa e injusta y pondrá en nosotros una naturaleza tal como la tenía ¿quién? Adán y Eva antes del pecado. Hasta ese momento, que nosotros somos en esencia pecadores, necesitamos sí o sí ser justificados todo el tiempo y todos los días por la sangre de Jesucristo. Entonces, es interesante esto del término de justificados, ¿no? El término de justificados. Pero vuelvo al principio. La clave para que todos estos pasos sean posibles es que yo no me resista a la voz del Espíritu Santo. Porque si yo me resisto a la voz del Espíritu Santo, que quiere convencerme de pecado, que quiere convencerme de la necesidad de aceptar la justicia de Cristo, no me voy a, o sea, ¿me entienden? Ninguno de los otros pasos se va a dar. ¿Sí? No voy a sentir la necesidad de un Salvador, no voy a sentir la necesidad de confesar pecados, no voy a sentir la necesidad de pedir perdón, no me va a impresionar las bondades de Dios, y si no me impresionan las bondades de Dios, no me voy a arrepentir, porque son las bondades de Dios las que me guían al arrepentimiento. ¿Me entienden? Ninguno de los otros pasos se dan. Los otros días un joven se me acercó y me dice, supongamos que yo tengo una persona que no cree en Dios y que yo tengo que convencerla de que crea en Dios. ¿Qué hago? Y yo le digo, mira, si el Espíritu Santo no lo convence, vos ni yo, nadie lo va a convencer. No, pero no puede ser, algo tengo que hacer. Mira, vos podés, sí, podés hacer muchas cosas. Podés presentarle la Biblia, podés darle tu testimonio, no sé, podés hacer muchas cosas que pueden ser utilizadas por Dios como herramientas, como instrumentos para que Él se convierta. Pero si el Espíritu Santo no lo convence, todo lo que hagamos nosotros no tiene valor. O sea, y el Espíritu Santo lo va a convencer si Él es sensible a la voz del Espíritu Santo. Si Él no, se resiste a la voz del Espíritu Santo. Pero no importa los otros. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, cuando nos llama, cuando nos llama al arrepentimiento, cuando quiere convencernos de que hicimos algo mal. Muchos entienden, o algunos entienden, que lo que popularmente se llama la voz de la conciencia, ¿no? Esa voz que te dice que hiciste mal cuando hiciste mal, puede ser que la voz de quién, del Espíritu Santo que te está hablando. Pero Dios tiene muchas maneras, ¿sí? Así es que
el desafío que tenemos es que nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo, Él pueda guiarnos en todos los pasos para que el regalo de la salvación que el Señor nos ha dado pueda ser efectivo en nuestra vida. Ojalá podamos dar esos pasos y no resistirnos a la voz del Espíritu Santo. Amén.